todos, fotógrafos y camarógrafos, los vamos a invitar en este momento a que ocupen los espacios laterales. Vamos a invitar ya a nuestras autoridades a que ocupen su lugar. Pueden sentarse en este momento. Gracias. Daremos inicio a este importante evento, por lo cual invitamos a los demás fotógrafos y camarógrafos. Muchas gracias. Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este importante evento. A nombre del Senado de la República, 63ª legislatura, gracias por acompañarnos en este informe de actividades legislativas del doctor Fernando Enrique Mayans Canaval, senador de la República por Tabasco. Presentaremos en este momento a nuestras autoridades, funcionarios e invitados que tan amablemente nos acompañan. Nos honra con su presencia el licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del estado de Tabasco. Lo acompaña su distinguida esposa, la maestra Marta Lilia López Aguilera de Núñez, presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco. Y por supuesto, el doctor Fernando Enrique Mayans Canaval, senador de la República por Tabasco. A él lo acompaña su distinguida esposa, la licenciada Consuelo Ivonne Cabal Cruz de Mayans. Muchas gracias por acompañarnos. Damos la más cordial bienvenida al maestro Patricio Caso Prado, director de vinculación de delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social y representante personal del maestro Miquel Arriola Peñalosa, director general del IMSS. Nos acompaña el licenciado Gerardo Gaudiano Rovirosa, presidente municipal de Centro. Damos la bienvenida al capitán Carlos Manuel Merino Campos, senador de la República por Tabasco. Muchas gracias de igual manera al diputado federal y dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Candelario Pérez Alvarado. Muchas gracias a todos y cada uno de los señores senadores que se encuentran con nosotros, diputados federales, a cada uno de los dirigentes de partidos, líderes de asociaciones y colegios, y en especial a toda la ciudadanía tabasqueña que se da hoy cita en este lugar. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Ahora los invito a observar las pantallas, ya que tendremos la presentación de un video de la trayectoria legislativa del senador de la República, doctor Fernando Enrique Mayans Canaval. Logros, resultados y buenas cuentas. En la defensa del pueblo y de México no hay espacios para supuestas derrotas. Somos un pueblo que nunca se rinde. No hay lamentos. Hoy informamos al pueblo y actuamos para detener los atropellos y el despojo a la nación. De la lucha por México es venir aquí a pesar de la soberbia, de los oídos sordos y la ceguera de muchos, a detener el despojo a la nación. Conocimiento, constancia, compromiso y determinación resumen el trabajo legislativo en favor de Tabasco, de su gente. Del agua a la tierra, del campo a las ciudades, Tabasco requiere de propuestas creativas, responsables y eficientes para lograr el bienestar y la felicidad de su gente.
Primero la salud. Garantizar la salud como un derecho es indispensable para el desarrollo social y económico. Por ello se presentaron iniciativas que salvaguardan el acceso a la salud de todos los mexicanos. ¿Qué no podemos decirle al sector salud, a las compras consolidadas que nació aquí en esta oficina? A ver, no le estamos pidiendo dinero a Hacienda. ¿Cuál impacto presupuestal? Es nada más de lo que tú le destinaste, que consideraste el dinero, el recurso para comprar tu medicina, de lo que hayas ahorrado, eso es lo que la mitad, úsalo para lo que quieras y la otra mitad para medicina. Eso es lo que le estamos diciendo. Eso es todo este rollo. No le veo en qué afectamos a Hacienda. A Hacienda sí nos afecta a nosotros, ¿eh? Leyes a favor de las mujeres. Las mujeres son la base principal de las familias. Todas las mujeres embarazadas con urgencia obstétrica hoy tienen derecho a recibir atención médica en cualquier hospital del Sistema Nacional de Salud. Salud sin piratería. Gracias a la inclusión del código bidimensional en las medicinas nacionales y de importación, se evitará el tráfico de medicamentos falsos que ponen en riesgo la salud de millones de mexicanos. A raíz de esto, y obviamente más los efectos secundarios que pueden tener estos medicamentos, ahora se hizo indispensable la receta médica. A raíz de eso, los negociantes de las enfermedades, como son las farmacias, pues pusieron un consultorio al lado, tienen a un médico que si no le atropelló un carro, ahí está dando consulta, y es el porcentaje dependiendo de cuánto medicina venda, pues es el porcentaje que el médico se gana. Combate a la hepatitis C. Gracias al exhorto del Senado a la Secretaría de Salud en 2015, se conformó un grupo interinstitucional para la atención de la hepatitis C, la tercera causa de muerte entre hombres a nivel nacional. Seguridad sanguínea. Regular y fortalecer la seguridad de la sangre para evitar su tráfico o alteración, evitar muertes y preservar la salud de los donantes. Seguridad social. Por iniciativa del Poder Legislativo, se estableció desde 2016 en México la última semana de abril de cada año como la Semana Nacional de Seguridad Social, para que los mexicanos conozcan sus derechos sobre salud, pensiones y retiro. Yo espero que apoyen estos miles de trabajadores que, como se dijo anteriormente, sudaron, dieron su esfuerzo, su juventud, y ahora en la vejez pues tienen que cobrar sus jubilaciones adecuadamente y sus pensiones. Niñez a salvo. La protección de niños con padres divorciados ayuda a 27 millones de hogares y evitar la violencia contra la niñez. Niños seguros y felices. Y pues estamos agradecidos con Dios y con el señor Fernando Mayán Canaval. Y pues gracias al apoyo de él, pues tengo esta vivienda. Pues tenemos esta vivienda mis hijos y yo. Pues agradecemos al senador Fernando Mayán Canaval, senador de la República, que muy amablemente nos ha apoyado. Él ha venido aquí a estar con nosotros, con la gente pobre, a sentir cómo vive la gente pobre, la necesidad que tenemos los pobres, ¿verdad? Aquí ha estado él con nosotros apoyándonos, nunca nos ha soltado. El senador Fernando Mayán siempre ha estado pendiente de llamar qué es lo que está pasando. Comercio, industrias, empleos. Incluir a Tabasco en la Ley de Zonas Económicas Especiales. Se está detonando un mayor desarrollo industrial, agropecuario y comercial, impulsando la creación de nuevas fuentes de empleo. Ya se dio un primer paso. Se eliminó la prohibición de pesca en los litorales tabasqueños. Hoy los pescadores han vuelto a los mares para tener empleo y llevar el sustento a sus familias.
¿Y qué decir de las autopistas y de las carreteras del sureste de este país? Yo lo invito, licenciado Gerardo Ruiz Esparza, vámonos por carretera al sureste, se va a divertir y va a ver la belleza de la naturaleza, pero va a ver cuántos huecos y baches va a encontrar, a ver si sale salvo de sus llantas de la camioneta. Le acepto su invitación de hacer recorrido hacia el sureste por tierra. Me interesa hacerlo con mucho gusto, le acepto la invitación y vamos a ponerle fecha pronto. Recuperar las zonas cacaoteras. Amigas y amigos, ¿saben lo que hacen los productores de cacao hoy en día? Hacen de los árboles leña porque con tanto impuesto y tanta problemática no es negocio. Eliminar el impuesto al cacao y sus derivados permitirá rescatar las zonas productoras y reactivar los cultivos, la comercialización e industrialización en Tabasco y otros estados productores. Más empleo formal, una iniciativa relevante. Se propuso la creación del Programa Nacional para el Empleo Formal como respuesta a la necesidad de más empleos en México y sobre todo en Tabasco. Recuperar recursos económicos para estados petroleros. Señores, ¿no se dan cuenta que hemos entregado todo a los extranjeros y no tenemos nada a los mexicanos? Y lo poco que nos queda, que significa mucho para nuestro país porque de ahí vivimos y hemos vivido, ahora lo van a entregar a los extranjeros. Que no hay ningún mexicano honrado que tenga capacidad de llevar a cabo una buena dirección en Pemex. Ya tuvieron la oportunidad del PAN y el PRI durante muchos años y no supieron, no pudieron o fueron antipatriotas. Una tarea impostergable ha sido recuperar los recursos presupuestales derivados del petróleo con la finalidad de mejorar la economía tabasqueña. Por ello, se presentó una iniciativa que permitirá el retorno de millones de pesos del presupuesto federal para Tabasco. Deuda social de Pemex. Tabasco ha aportado enormes recursos a la riqueza nacional, pero con un costo alto al patrimonio de los tabasqueños. Así se presentó una reforma legislativa para que se establezca una política nacional de daños y resarcir las afectaciones ocasionadas por la paraestatal a Tabasco y los estados petroleros. Día de la Cultura Maya. Se estableció el 21 de diciembre de cada año como el Día Nacional de la Cultura Maya, para fomentar el desarrollo turístico y el reconocimiento y aportación de esta cultura a la humanidad. Les voy a dar un dato que a lo mejor algunos de ustedes desconocen. Si no hubiera sido por Mesopotamia, la ciudad de Comalcalco, que quiere decir ciudad de los comales, localizada en Tabasco, fuera la primera ciudad en el mundo hecha de ladrillo. Hoy, gracias a todo ello, mujeres, niños, trabajadores, empresarios y comerciantes cuentan con herramientas que van asentando las bases para dar un nuevo rostro a Tabasco y a su gente. Este informe reafirma nuestro compromiso con la gente, con Tabasco y con México. Recuperemos esta nuestra casa, la casa de todos, para hacer de Tabasco un lugar digno para vivir, más justo, más limpio y más seguro. Seguiremos trabajando para mejorar la vida de los tabasqueños y de los mexicanos. Y ahora invito a todas y a todos ustedes a escuchar el informe de actividades legislativas del doctor Fernando Enrique Mayans Canaval, senador de la República por Tabasco.
buenos días tengan todos ustedes. Al pueblo de México le agradezco profundamente su solidaridad y apoyo, como a mi querido pueblo de Tabasco. Muchísimas gracias. Aquí ampliamente representado cada uno de los municipios de mi querido estado de Tabasco. Quiero agradecer de todo corazón su presencia de cada uno de ustedes, amigos y amigas, compañeros de lucha, que siempre me han acompañado en este caminar por el estado de Tabasco. Quiero agradecer especialmente la presencia de mi amigo, el señor gobernador, licenciado Arturo Núñez Jiménez, por su presencia, su lucha y su colaboración. Muchas gracias, Arturo. Igualmente agradezco la presencia de la maestra Marta Lilia, mi amiga de hace muchos años. Me acuerdo que el primer riñón que tuvo el Hospital de Alta Especialidad, doctor Juan Gran Casasus, por ahí del 97, la maestra Marta Lilia, junto con el maestro Núñez, que era diputado federal en ese entonces, nos los hizo llegar y ayudamos con un solo riñón a mucha gente. Ahora ya hay demasiados, pero en aquel entonces era la novedad. Y siempre lo recuerdo, Marta, con mucho cariño y afecto, y también que nos ha apoyado mucho en todo. Gracias. Agradezco también la presencia de mi esposa, Consuelito Cabal. Muchísimas gracias, Chilito, por todo tu apoyo y solidaridad. Muchas gracias. Al maestro Caso, muchas gracias también por la solidaridad y presencia del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hemos caminado, hemos luchado juntos, el IMSS y un servidor, a través de la presidencia de la Comisión de Seguridad Social del Senado, y le agradezco de corazón. Un saludo al maestro Miquel Arriola, a mi amigo y compañero de lucha también, Gerardo Gaudiano. Muchas gracias, Gerardo, por tu presencia, nuestro alcalde del centro, la Fuerza Joven de Tabasco. Muchas gracias, Gerardo. A mi amigo Candelario, también presidente del PRD y diputado federal, que ha también hecho un gran esfuerzo por los recursos de Tabasco. Un honor que estés aquí, Candelario, muchas gracias. A mi amigo y compañero Carlos Manuel Merino, también senador de la República, además fue mi compañero desde el kinder, imagínense, lo conozco muy bien, y ahora pues nos tocó en la vida estar juntos allí en el Senado. Muchas gracias también. Así a mi amigo y líder y compañero don Miguel Barbosa, senador de Puebla y líder de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado de la República. Miguel, muy agradecido de corazón que nos acompañes. ¿Qué decir del jaguar? Algún día lo voy a invitar aquí a Tabasco para que vean cómo baila. Le dicen el jaguar en su estado, Guerrero. Él es el senador, uno de los más importantes senadores de la República, hay que decirlo, senador Armando Ríos Peter. Armando, muchísimas gracias que nos acompañes de Guerrero. Un placer, la verdad. Igual así, a don David Gustavo Gutiérrez Ruiz, mi amigo de hace muchos años. Yo aprendí, donde tengo el consultorio, ustedes saben, lo conocen, tengo ahí la calle 5 de Mayo. Entonces el señor David Gustavo Gutiérrez Ruiz vivía ahí en 5 de Mayo. Y recuerdo que siempre me platicaba las historias de niño, lo que él vivía ahí en la calle 5 de Mayo, y cómo mi padre en la casa puso, como era una clínica, pues pusieron los primeros consultorios, y entonces el aire acondicionado salía caliente, el aire caliente salía a través de las ventanas, y ellos de niños pasaban, les llamaba la atención y cómo iban jugando ahí. Entonces tengo muchos recuerdos de usted, maestro. Muchísimas gracias. Toda una historia, don David Gustavo Gutiérrez Ruiz. Y a todos y cada uno de ustedes, a mi hermano y amigo Raúl Ojeda también. Raúl, te agradezco como siempre. Llevamos muchos años luchando juntos por Tabasco, y espero que sigamos haciendo esto hasta que Dios nos lo permita. Muchísimas gracias, Raúl. Ricardo Fig, David Gustavo, a todos y cada uno de ustedes. Sí, Arroyo Yabur, muchas gracias, secretario de Salud, por estar con nosotros. En fin, todos sean ustedes bienvenidos a este informe legislativo, que se los platico porque esto va a ser una charla con mucho amor, cariño, afecto y reconocimiento al pueblo inteligente y valiente de Tabasco.
Y repito, le agradezco mucho a mi amigo, el gobernador del estado, que me ha hecho el honor de acompañarme, a mi madre que está aquí, doña Aurora María Canaval Castañares de Mayán. Madre, muchísimas gracias. Madre querida, mis hermanas, mis primos, al doctor Eduardo Moreno Paquentín, próximo presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía. Muchas gracias, Lalo, por estar aquí. Al doctor Juan Eduardo González Lomelí, presidente del Colegio de Cirujanos de México, también, que nos acompaña hoy el día. En fin, son muchos. Vamos a darle porque vamos atrasados. Resulta de que en Toluca estaba la neblina muy fuerte y hubo muchas complicaciones para que pudieran salir los aviones y eso nos atrasó. Les pido una disculpa de corazón que empecemos tarde, pero bueno, estábamos tratando de que nuestros amigos de diferentes lados del país lleguen. No sé si ya no ubico a todos, pero bueno, esperemos que estén aquí. Y con eso les comento que Tabasco, el Edén de México, no ha quedado fuera de los grandes males que aqueja al país. Nuestro estado fue sofocado por la corrupción y estando en medio de un proceso de reconstrucción, hemos tenido que enfrentar las consecuencias de una reforma que minó una de las principales actividades que había sostenido no solo Tabasco, sino el país entero, la industria petrolera. Como resultado de esta reforma, estamos padeciendo un incremento notable del desempleo y la inseguridad. Ante el oscuro panorama por la situación de emergencia en la que dejaron a nuestro estado y los problemas generados en los últimos años, he trabajado incansablemente para cumplir mi deber desde el espacio y responsabilidad que el voto tabasqueño me encomendó como senador de la República. Por ello vengo a informar las actividades que he realizado como legislador federal en favor del pueblo de México y particularmente de Tabasco, enfocadas a la presentación de recursos legislativos para, entre otros temas, garantizar el derecho a la salud y la seguridad social de los mexicanos, incidir en la reactivación del empleo y la economía y combatir la corrupción desde las más altas esferas del poder público en aras de un México más solidario, seguro y justo. El seguro social es un derecho constitucional de los trabajadores asalariados y no asalariados del campo y la ciudad. Su protección y fortalecimiento es una de las mejores causas como legisladores de auténtica izquierda. Mi compromiso está en la legítima demanda de trabajadores jubilados y pensionados de nuestro país. He presentado iniciativas para garantizar sus derechos y mejorar sus condiciones de retiro en la vejez. Propuse que se reconozca el derecho a pensiones y servicios médicos a miles de extrabajadores que cotizaron durante más de 10 años al Seguro Social y hoy se encuentran en condiciones de vejez, desempleados y sin la posibilidad real de conseguir un puesto de trabajo formal para recuperar sus cotizaciones acumuladas. Esta es una medida de elemental justicia social con quienes contribuyeron al crecimiento del país y del Seguro Social. Por diferentes vías, jurisdiccional y administrativa, se ha pretendido disminuir las pensiones del Seguro Social de 25 a 10 salarios mínimos. Por ello, para dar certeza jurídica a los trabajadores que tienen derecho a elegir la Ley 73, presenté iniciativa para establecer con toda claridad que sus pensiones continuarán calculándose hasta un tope equivalente a 25 veces el salario mínimo. Bajo el sistema de pensiones de cuentas individuales, administrada por las AFORES, los trabajadores que llegan a la edad de 60 a 65 años, pero que no lograron cotizar 25 años al Seguro Social o al ISSSTE, no tienen derecho a gozar de una pensión. Únicamente pueden retirar en una sola exhibición los recursos de su cuenta individual. Es decir, no alcanzan pensión, pero están obligados a pagar el ISR sobre una parte de sus recursos ahorrados durante años con mucho sacrificio. Presenté iniciativa para eliminar estas injusticias. Los trabajadores en esta situación no tendrán que pagar ningún centavo de impuestos de sus ahorros de retiro.
Desde hace varios años, los jubilados y pensionados del ISSSTE no han recibido el pago actualizado de su bono de despensa y de previsión social múltiple. Por estos conceptos, reciben 100 y 120 pesos. Atendiendo su legítimo reclamo, año tras año he solicitado a la Cámara de Diputados recursos para la actualización y el pago retroactivo de estas prestaciones. Los jornaleros agrícolas son uno de los grupos más vulnerables y agraviados, sobreexplotados, trabajan en condiciones precarias y con salarios de hambre. Los jornaleros migrantes, muchos de ellos indígenas y campesinos pobres, padecen junto con sus familias una condición mucho peor. Sufren hacinamiento e insalubridad. Lo peor es que esto sucede en prósperos campos agrícolas de exportación. Seguiremos apoyando la emblemática lucha de los jornaleros del Valle de San Quintín para mejorar sus condiciones de trabajo, prestaciones, salarios y libre sindicalización. Esta esclavitud moderna se debe acabar. Agradezco la presencia del maestro Raya. Amigo, muchísimas gracias también por tu solidaridad. Como presidente de la Comisión de Seguridad Social, impulsé la aprobación de diversos decretos y reformas que representan auténticos logros y avances legislativos. Primero, el Senado aprobó la reforma para asegurarle el acceso al Seguro Social y al ISSSTE a las parejas de matrimonio entre personas del mismo sexo, garantizando con ello el ejercicio pleno y la igualdad de trato sin ningún tipo de discriminación. El Seguro Social y el ISSSTE ya iniciaron el registro de estas parejas atendiendo resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a nuestro orden constitucional en materia de derechos humanos. Segundo, para ejercer un derecho hay que conocerlo. Por ello, y atendiendo los compromisos de la Declaración de Guatemala del 2009, propuse al Senado de la República expedir el decreto por el que se declara en nuestro país la última semana del mes de abril de cada año como la Semana Nacional de la Seguridad Social. Me complace informar que este decreto fue aprobado el 18 de enero del 2016. Ahora, autoridades educativas, de trabajo, de salud y de seguridad social podrán promover y difundir entre todos los grupos de la sociedad, adultos, jóvenes, niños, trabajadores, los principios, valores y derechos de la seguridad social. Nosotros hemos hecho nuestra parte. Durante 4 años consecutivos hemos realizado con gran éxito la Semana de la Seguridad Social en el Senado, que se ha consolidado como un espacio de reflexión, análisis, discusión y debate plural sobre los grandes problemas y retos en salud, seguridad social y pensiones. Han estado con nosotros especialistas nacionales y de países como Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Perú y España, quienes nos pusieron al día, por ejemplo, sobre la estatización de los fondos de pensiones en Argentina y las reformas para mejorar las pensiones en el sistema de capitalización individual chileno. Informo que continuaré promoviendo mi propuesta para que el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión integren una comisión multidisciplinaria de expertos para el diagnóstico y evaluación de los problemas y reformas de pensiones en nuestro país. Si no hacemos estos cambios, amigas, amigos, esto es lo que va a meter en quiebra al país y no, estoy casi convencido que creo que no brincamos al 2018 con este tema. Tercero, a nivel nacional se registra más de 2 millones de embarazos cada año, de los cuales alrededor de 300,000 presentan complicaciones obstétricas, 30,000 mujeres quedan con secuelas obstétricas y 1,100 fallecen, dejando a 3,000 niños huérfanos. La mortalidad materna es un problema de salud pública, afecta en mayor proporción a mujeres embarazadas sin seguridad social, pobres y marginadas. Por ello, aprobamos con todas las mujeres embarazadas con alguna emergencia obstétrica, independientemente de su afiliación, tendrán derecho a ser atendidas en cualquier hospital del Sistema Nacional de Salud. Cuarto,
Aprobamos reformas a la ley del Seguro Social y del ISSSTE para que las trabajadoras puedan pasar más tiempo con sus hijos recién nacidos, dejando que ellas decidan cómo utilizar sus semanas de incapacidad previas al parto. Parece algo sencillo, pero créanme que individualmente es bien complejo. Además, como ya sucede en el IMSS, las trabajadoras al servicio del Estado podrán contar con un descanso de medio mes adicional en caso de que el hijo haya nacido con alguna discapacidad o requiera atención médica hospitalaria. Quinto, cumplimos con una antigua demanda de los trabajadores al servicio del Estado. Aprobamos que tengan derecho a un segundo crédito del FOBISSSTE para adquirir casa nueva o mejorar la vivienda. Además del beneficio directo a los trabajadores, esta medida tendrá un efecto multiplicador en la inversión productiva. En México tenemos un problema de empleo informal alto y persistente. Cerca del 60% de los trabajadores se desempeñan en empleos precarios y sin seguridad social. De acuerdo con el INSS, en los últimos 3 años el empleo formal ha crecido por arriba de la economía. Sin embargo, en Veracruz, Campeche, pero sobre todo en nuestro querido Tabasco, se registra una histórica caída de empleos por la contracción de la producción y la caída de los precios del petróleo. A esto se suma ahora la amenaza de un giro proteccionista de la nueva administración norteamericana con sus previsibles efectos negativos sobre la economía y el empleo. Pero ello, continuaré buscando los consensos para que se apruebe la propuesta que presenté para establecer como política de Estado el Programa Nacional para el Empleo Formal y la transición de la economía informal. Más y mejores empleos, mejores salarios. Es más que una consigna. Son condiciones para la expansión de la demanda interna, el crecimiento y la redistribución de la riqueza. Los sueldos y salarios deben recuperar su valor adquisitivo. No debemos perpetuar una economía cuyo factor de competitividad sean los bajos salarios. Como grupo parlamentario, propusimos la desindexación del salario mínimo, así como la desaparición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos por obsoleta y por convalidar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de la clase. Tengo la plena convicción de luchar por un Estado democrático, social y de derecho, donde no solo se reconozca, sino también se garantice los derechos humanos a todas las personas. Por ello, he impulsado reformas para que el Estado mexicano se obligue a promover, respetar, proteger y principalmente otorgar los mecanismos que hagan exigibles los derechos humanos. Toda persona tiene derecho al acceso al agua suficiente, salubre, aceptable y accesible para el uso personal y doméstico. Pero en nuestro país, casi 9 millones de personas carecen de agua potable y más de 7 millones no disponen de alcantarillado. Como secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos, mi posición firme y contundente: rechazar cualquier intento legislativo para privatizar el agua. Estamos a favor de una reforma que garantice el acceso universal al agua y el saneamiento sin distingos y sin discriminación, reconociendo su valor social. Presenté iniciativa para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a convivir con sus padres en situación de conflicto conyugal o en proceso de separación o divorcio y tener una vida libre de violencia. La autoridad debe garantizar que, bajo ninguna situación injustificada, se viole el derecho de los menores y adolescentes a recibir visitas y convivir con el padre o la madre que no ejerza la patria potestad o custodia del menor. La tortura en México va en aumento y los registros oficiales en todo el país son inexactos, contradictorios e incompletos. Con mi grupo parlamentario promovimos iniciativa para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
Con esta reforma, aprobada por el Senado en abril pasado, se tipifican estos delitos conforme a los tratados suscritos por nuestro país y los estándares internacionales. Se especifica que los autores o partícipes del delito pueden ser tanto servidores públicos como particulares. Se reconoce la tentativa de tortura, se establecen medidas cautelares de protección a las víctimas, los testigos y sus familiares, así como la reparación integral del daño. El derecho de réplica lo puede ejercer toda persona que se considere afectada por información agraviante. Protege su dignidad frente a una intervención arbitraria o ilegales en la vida privada y por ataques a su honra y reputación. Nuestra Constitución reconoce esta garantía desde 2007. No obstante, se requiere establecer un equilibrio entre la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de réplica, por lo que propuse establecer principios rectores para su ejercicio, entre ellos equidad en la difusión, pertinencia y oportunidad para contrarrestar el ejercicio abusivo de la libertad de expresión, gratuidad y de la prueba que deberá recaer en el medio que difundió la información. En 2009 se elevó a rango constitucional el derecho de toda persona al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios públicos culturales, obligando al Estado a promover los medios para su difusión y desarrollo, con base en la diversidad cultural y pleno respeto a la libertad creativa. Atendimos la demanda ciudadana y propuestas de sectores del mundo de la cultura y el arte, presentando como grupo parlamentario la iniciativa que crea la Ley General de Cultura. Lamento profundamente desde este espacio el deceso del primer secretario de Cultura, mi amigo Rafael Tovari de Teresa. Descanse en paz. Para perpetuar el patrimonio cultural, físico, intangible de una de las grandes culturas, no solo de América, sino del mundo, el Senado de la República aprobó mi propuesta para decretar el día 21 de diciembre como el Día Nacional de la Cultura Maya. Con ello, se reconocerá la memoria de una de las civilizaciones originarias de nuestra nación y sus aportes con la inversión del cero, el desarrollo de la escritura, la medición del tiempo, la astronomía y la arquitectura, lo cual sin duda impactará positivamente en las actividades económicas y turísticas de la región del mundo maya, como nuestro querido Comalcalco, entre otros. No podemos demandar mayores transferencias de la Federación a los estados si no somos consecuentes con la exigencia social de absoluta transparencia en el uso de los recursos públicos que son del pueblo. Tampoco seríamos consecuentes si demandamos una efectiva fiscalización del gasto del gobierno federal sin establecer las mínimas reglas para los recursos que se transfieren a estados y municipios. No podemos cerrar la puerta a la corrupción si no somos sujetos todos a un marco de transparencia, fiscalización y sanciones que inhiban efectivamente toda práctica corrupta. Ni un centavo debe ser desviado, mucho menos robado. El pueblo ha dicho basta. En consecuencia, propuse que las participaciones federales se incluyan en la revisión de la cuenta pública federal, que los servidores públicos de los 3 niveles formen parte del régimen de responsabilidades y darles más dientes a la Auditoría Superior de la Federación para la interposición y seguimiento de las denuncias penales que resulten y puedan aportar pruebas al Ministerio Público. Solicité la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza, para que informara sobre el cumplimiento, logros y resultados de su gestión, en particular sobre la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el apagón analógico y sus implicaciones, así como la presunta operación ilegal de la empresa OHL, tema que todos conocen. Igualmente,
propuse la comparecencia del secretario de Hacienda para que informara sobre 2 asuntos que han causado gran irritación social. Primero, el recorte presupuestal de este año por más de 164,000 millones de pesos y su impacto en la educación, la salud y el campo. Y segundo, sobre los incrementos al precio de las gasolinas y tarifas eléctricas que han resultado completamente contrarios a las promesas y comerciales de la reforma energética. La corrupción y la impunidad han generado un régimen de privilegios para unos cuantos en prejuicio de las mayorías. De acuerdo con Transparencia Internacional, y duele profundamente esto, pero México es el país más corrupto de América Latina, convencido de que nadie debe estar por encima de la ley, propuse que el presidente de la República se sujete al régimen de responsabilidades de los servidores públicos y pueda ser sujeto a juicio político. Propuse sancionar con mayor rigor a los servidores públicos que cometan conductas ilícitas en el ejercicio de su cargo mediante el aumento de penas y multas para delitos que constituyan corrupción. No más corrupción en México. Soy un demócrata. En congruencia, presenté iniciativa para fortalecer la democracia electoral. La reforma política del 2014 fortaleció la participación ciudadana con las candidaturas independientes, la iniciativa popular y la consulta ciudadana. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, esta reforma dio paso a la reelección consecutiva de legisladores federales y estatales, presidentes municipales, regidores y síndicos. Convencido de que en una democracia débil como la nuestra, la reelección puede generar la perpetuación en el poder de élites en contra de una democracia abierta y participativa, presenté iniciativa para eliminarla de nuestra constitución política. Se trata de empoderar a la ciudadanía y fortalecer la representación política y plural en los congresos y gobiernos federales. Mientras el voto se compre en México, no debe haber reelección, compañeros. Eso quede claro. Derivado de esta reforma política, varias entidades federativas establecieron cargas y restricciones desproporcionadas para alcanzar una candidatura independiente que, en lugar de facilitarlas, dificultan su acceso. Por ello, nuestro grupo parlamentario presentó iniciativa para garantizar condiciones razonables, justas, equitativas y uniformes a quienes aspiren desde la ciudadanía a un cargo de elección popular. Conste, independiente es quien nunca ha participado en un partido político. Que no nos den a tole con el dedo, compañeros, Independiente es quien nunca ha participado en un partido político. Que quede claro. No nos quieran lavar el coco. En un régimen democrático, el poder político rinde cuentas sobre el ejercicio de sus funciones e informa de manera verídica y útil a la ciudadanía sobre su desempeño. Pero en nuestro país, el régimen de comunicación gubernamental propicia su uso indebido. Funcionarios promueven su imagen personal con fines electorales, por lo que propusimos iniciativa para que las autoridades en los 3 órdenes de gobierno solo puedan difundir información gubernamental de interés para la sociedad, quedando tajantemente prohibida la promoción personal de cualquier servidor público. Consecuente con mis ideales y principios, junto con mis compañeros de grupo parlamentario, renuncié al fuero. Además, presentamos iniciativa para acabar con este privilegio que es una violación al principio fundamental de igualdad ante la ley. Cualquier servidor público que comete un delito, incluido el presidente de la República, debe ser sometido a un proceso penal sin refugiarse en el fuero.
En el grupo parlamentario del PRD consideramos que la ciudadanía detenta el poder público originario y debe tener derecho de revocarse de mandato. En respuesta a las legítimas demandas sociales, presentamos iniciativa para reconocer constitucionalmente el derecho de los ciudadanos a revocar o confirmar mediante votación el mandato conferido a los servidores públicos de elección popular. Amigos y amigas, la medicina es una de las grandes pasiones de mi vida. Me ha brindado la oportunidad de servir, ser más humano y aprender de las necesidades de nuestro pueblo. Conozco el dolor de mi pueblo, sé lo que es no comer, no poder comprar medicinas, el dormir en el suelo y ver la miseria en que viven miles, desafortunadamente, de comunidades. Con toda convicción y decisión impulsé iniciativa para que los servicios públicos atiendan las necesidades de salud de la gente, con recursos mejor administrados y una mejor atención. El derecho a la salud implica tener acceso a medicamentos esenciales. La innovación farmacéutica es fundamental para alcanzar este propósito. Proporciona medicamentos cada vez más eficaces para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. En México enfrentamos el incremento de las enfermedades crónico-degenerativas, que son una de las principales causas de muerte, y su impacto en el gasto público es creciente. Por ello, es necesario que el sector salud cuente con mecanismos para contar con recursos financieros para la adquisición de medicamentos innovadores, que además de mejorar la salud y sobrevivencia de los pacientes, permite generar ahorros a la sociedad y a las finanzas públicas. Los recursos financieros para adquirir medicamentos innovadores e incorporarlos a los cuadros básicos de las instituciones públicas perfectamente pueden prevenir y provenir de los ahorros de las compras consolidadas de medicamentos, los cuales a la fecha acumulan 10.800 millones de pesos. Convencido que de esta estrategia, presenté iniciativa para facultar a la Secretaría de Salud a fomentar la disponibilidad de medicamentos y biotecnológicos innovadores, a diseñar y promover una política de reducción de costos en la adquisición de medicamentos y, lo más importante, que las instituciones del sector salud destinen el 50% de los ahorros de las compras consolidadas en la adquisición de medicamentos innovadores. De aprobarse esta reforma, será posible otorgar a los mexicanos medicamentos de alta calidad que ayuden a mejorar la atención de enfermedades graves como el cáncer y la hepatitis C, entre otras. Estamos a punto de lograr esto. Y les quiero decir que, bueno, ya del 50 nos íbamos bajando al 20, ahí andamos con los compañeros senadores del PRI, pero yo creo que lo vamos a lograr y vamos a garantizar que estos medicamentos que andan costando alrededor de 200,000 pesos puedan tenerlo todos los mexicanos. Eso tengo la confianza que se va a hacer. Un medicamento apócrifo, falso o de dudosa procedencia puede poner en peligro la salud de los pacientes, incluso la vida. Toneladas de medicamentos del sector salud se venden en plena vía pública, tianguis, mercados, en garajes de casa, habitación. El incremento de fármacos robados o falsificados, además del contrabando y la venta ilegal de muestras médicas, han contribuido a la piratería que afecta a productos de patentes genéricos. México ocupa el 6º lugar a nivel mundial en venta de medicamentos falsificados. 6 de cada 10 fármacos que se comercializan son de procedencia ilícita. La legislación vigente no garantiza el combate efectivo al mercado negro de medicamentos y el sistema de rastreo en el sector salud es inoperante e ineficaz, lo que facilita el robo hormiga, que representa en nuestro país 18,000 millones de pesos. Para atender esta grave problemática, presenté iniciativa para brindar seguridad al paciente sobre la seguridad y eficacia de los medicamentos que reciben y brindar certeza a los consumidores de que su salud no peligra. Con esta reforma, aprobada por el Senado, la Secretaría de Salud llevará un control y registro riguroso de los medicamentos y establecimientos que lo expenden. Se creará un registro electrónico para su control y autenticidad de los medicamentos nacionales importados a través de un código bidimensional en la caja, frasco o bote de medicamento, saber desde quién lo produce hasta quién lo utiliza.
se impondrán pena de 3 a 15 años de prisión y multa de 50.000 a 100.000 días de salario mínimo a quien o quienes comercialicen medicamentos, muestras médicas falsificados, alterados, caducos, contaminados o adulterados. En nuestro país, la hepatitis C es la tercera causa de muerte en el hombre de 35 a 64 años y se estima que 1.6 millones de personas pueden estar infectadas. En múltiples ocasiones he señalado que se debe invertir en la adquisición de medicamentos innovadores que por su eficacia generan ahorros en la atención para este grave padecimiento que se cura. Fíjense ustedes, se cura en el 99.99%, por no decir el 100%. Ese es el avance de la ciencia el día de hoy. Frente a esta emergencia, propuse integrar un grupo de trabajo interinstitucional para implementar un programa nacional para la prevención y atención del virus de la hepatitis C, con la participación de los sistemas estatales de salud. Este llamado hizo eco. La Secretaría de Salud instaló el grupo de trabajo con el doctor David Karsinovich, el director del Instituto Nacional de la Nutrición, el doctor Enrique Wolper, la doctora Margarita Dehesa, y logramos por fin concluir el programa nacional de la hepatitis C. Ya es una realidad en México. En nuestro país, el sector salud da prioridad al gasto en el tercer nivel de atención, en lugar de invertir en la prevención de enfermedades en el primer nivel de atención, que es donde debería estarse resolviendo el 80% de los problemas de salud y es mucho más barato. Estamos posicionando el tema de invertir la pirámide en salud, amigas y amigos. No podemos seguir haciendo medicina mal para pocos y cara. Hay que irse al primer nivel de atención, como hicieron nuestros grandes médicos que formaron esta Secretaría y el Sistema Nacional de Salud para poder economizar y tener a salud de primer nivel. Desafortunadamente, el primer nivel de atención se encuentra agonizando. Falta de personal, recursos, instalaciones y medicamentos. Por ejemplo, el Seguro Social solo invierte el 12% del presupuesto al primer nivel de atención. En el sector salud se invierte poco y se gasta mal. Debemos corregir la pirámide. Solo de esta manera ganaremos ahorros que podrían garantizar a la investigación e innovación. Es darle giro a todo el Sistema Nacional de Salud. Lo he platicado ampliamente con el doctor Narro, con el director Miquel Arriola del IMSS, con Reyes Baeza del ISSSTE, con la gente de Pemex, con José Antonio González Anaya, y créanme, vamos a seguir insistiendo porque tenemos que lograr esto. En México, 4 de cada 1000 niños nacidos vivos presentan displasia en el desarrollo de la cadera, con graves secuelas en la infancia y en la vida adulta. Para proteger la salud de niñas y niños, propuso incluir dentro de los servicios de atención materno-infantil acciones de diagnóstico y atención temprana de este padecimiento. Con esta reforma que ya fue aprobada, las niñas y niños desde la primera semana del nacimiento hasta los 12 meses de edad serán diagnosticados de manera oportuna con su correspondiente tratamiento posterior. Así también, las transfusiones de sangre salvan vidas y contribuyen a mejorar la salud de quienes la necesitan. El acceso a la sangre es un asunto de equidad, justicia, responsabilidad social y humanismo. Por ello, a fin de garantizar el acceso a la transfusión sanguínea con seguridad, propuse fortalecer la regulación, control y vigilancia sanitaria de la sangre, dar certeza a los donantes y receptores y asegurar la disponibilidad, calidad y seguridad de los componentes sanguíneos. Me complace informar a ustedes que esta reforma entró en vigor en nuestro país de norte a sur el 21 de abril del 2015. Es una realidad hoy en día la nueva ley de seguridad sanguínea. Quiero agradecerle a la Sociedad Nacional de Hemofilia por el apoyo, y aquí debe estar María Luisa, va a estar en algún lugar, que le agradezco que me acompañe, María Luisa va a estar de Abreu, de Hemofilia, que nos ayudó también para lograr este objetivo. De acuerdo con la Sociedad Mexicana de Cardiología, en los últimos 11 años, las muertes por enfermedades del corazón crecieron 60%.
Destaca la muerte súbita cardíaca en personas con o sin enfermedad previa del corazón. Durante el evento, la sangre deja de fluir al cerebro y a todo el organismo, causando un problema neurológico irreversible o incluso la muerte si no se trata dentro de los primeros 5 minutos. Menos del 5% de las víctimas sobreviven debido a que los testigos no saben cómo realizar la maniobra de reanimación ni utilizar un desfibrilador. ¿Estamos de acuerdo? Por ello, presenté con el presidente de la Comisión de Salud iniciativa para atender las emergencias y afecciones cardíacas y así aumentar las posibilidades de sobrevivencia. Con esta reforma, los centros educativos, de trabajo, terminales de transporte público como el metro de la Ciudad de México, estadios deportivos, entre otros, deberán contar con un desfibrilador externo automático y capacitación de emergencia cardiovascular. Aquí el detalle es cuando nos da el infarto, pues nos da en la casa habitualmente o en la oficina y nadie tiene conocimiento de cómo reanimar y qué hacer. Y nada más tenemos 5 minutos, si no se hace algo en 5 minutos, pues nos vamos al paraíso. La tuberculosis y la brucelosis son enfermedades altamente peligrosas para el hato ganadero y la salud humana. Las normas emitidas para combatirlas han resultado insuficientes. Hay grandes núcleos y regiones con bovinos portadores que, a pesar de estar detectados, no se someten a erradicación. Esta situación es muy preocupante, ya que la leche de vaca, el queso y la crema son productos de alto consumo en los hogares mexicanos. Al año producimos 11,000 millones de litros de leche y casi 2 millones de toneladas de carne de res. Por ello, nos adherimos a la iniciativa para prohibir la operación de establos de productos lácteos con animales enfermos de tuberculosis y brucelosis bovina o caprina. La Zagarpa certificará estos establos al menos 2 veces al año. Los animales infectados deberán ser eliminados de manera sistemática. Los productos lácteos contarán con etiqueta certificada de establecimientos libres. De esta manera, estas enfermedades se sancionarán con prisión o multa a quien dolosamente comercialice productos contaminados. Me dirigí a la Secretaría de Salud Federal para solicitar información sobre la escasez de la vacuna pentavalente que se suministra a los niños, conocer las estrategias para garantizar su suministro ante la escasez y las medidas de protección a los menores y a las menores frente a las enfermedades que previenen dicha vacuna, que no son menores, difteria, toferina, tétano, poliomielitis e influencia tipo B. También le solicité información sobre el proceso de elaboración de la norma oficial mexicana para la prevención y atención del cáncer de próstata, que se ha vuelto un problema de salud pública. Es la primera causa de muerte en los hombres. De manera muy especial, les informo las acciones que impulsé en beneficio de los tabasqueños. Debido al incremento de casos e incidencias del virus del dengue y chikungunya en los estados de Tabasco y Quintana Roo, pedí a la Secretaría de Salud reforzar las acciones de prevención, detención y combate a este virus, así como reforzar la vigilancia epidemiológica, promoción y prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores. También solicité acciones para hacer frente al virus del Zika, considerando la situación de emergencia epidemiológica global de principios del 2016. Hasta el año 2012 no se había podido concluir la construcción de la torre oncológica del Hospital de Alta Especialidad Dr. Juan Gran Casasus, como todos ustedes saben, mi segunda casa. Por lo que solicité e insistí a la Secretaría de Salud, a la Cámara de Diputados, a asignar los recursos necesarios para concluir la última etapa de su construcción, que está por inaugurarse. Yo sé que ahí nuestro señor gobernador está muy atento, muy pendiente y con toda la intención que a la brevedad se puede inaugurar la torre de oncología que tanta falta nos hace, no nada más a los tabasqueños, sino al sureste de nuestro país. Gracias, gobernador. La sociedad tabasqueña tiene presente que la pasada administración estatal constituye en la historia de nuestro estado uno de los episodios de mayor corrupción.
Todos recordamos que las finanzas estatales quedaron en un estado de virtual quiebra por el saqueo de 1.900 millones de pesos y el indebido ejercicio de más de 2.600 millones de pesos. Por estos hechos constitutivos de delito, la Secretaría de la Contraloría presentó sendas denuncias ante la PGR y la entonces Procuraduría del Estado. Frente a ello, exigí exhortar a dichas representaciones sociales para agilizar la investigación de estas corruptelas, que devuelvan lo que se robaron. El pueblo reclama justicia. El pasado 29 de agosto, los tabasqueños recibimos con gran entusiasmo la declaración de la denominación de origen del cacao Grijalba, que facilitará el acceso del cultivo tabasqueño y sus productos a mercados nacionales e internacionales, mejorando su rendimiento económico y elevando la competitividad local. El cacao es parte de nuestra historia y la cultura, pero también es vocación económica de varias de nuestras regiones, con cerca de 37,000 productores a nivel nacional, y es un pulmón de la región sur-sureste. Tabasco y Chiapas son los principales productores de cacao, más Tabasco que Chiapas. A pesar del valor cultural del cacao, su aporte al desarrollo regional y gastronómico entre 2014 y 2015, México únicamente aportó el 0.5% de la producción mundial, una dramática disminución del 47% con relación al año 2001. Esto nos obliga a importar cerca de 63,000 toneladas de cacao en grano, afectando la economía de los productores locales. En nuestro querido Tabasco, 40,000 hectáreas tienen vocación cacaotera, pero una parte ha caído en el abandono y otra se ha visto afectada por las inundaciones. El cacao y sus derivados, la pasta y la manteca de cacao, son materia prima esencial para la gastronomía e insumos principales no solo del chocolate, sino de platillos regionales arraigados en nuestra vida cotidiana, tradición y cultura. El pozol, nuestro querido pozol, nuestro queridísimo pozol del estado, lleva su cacao. Y qué decir de la gran variedad de moles en Puebla y Oaxaca. Sé del compromiso también del señor gobernador con los productores de cacao. Estamos viendo una gran mejora. Hicimos una semana del chocolate tabasqueño en el Senado de la República y vieran que todos los comentarios de mis compañeros senadores de todo el país eran que qué rico y sabroso chocolate. Así que hay que seguir impulsándolo, apoyando al gobernador para que él, que es me tocó con él recorrer los sembradíos de cacao y con todos los empresarios del ramo, y la verdad que está habiendo impulso al mismo, y por eso les digo que la carga fiscal que pesa sobre los derivados del cacao afecta a las familias y comunidades que dependen de su producción y comercialización. Requerimos urgentemente incentivar el cultivo del cacao y la producción de sus derivados. Por ello, seguiré insistiendo a la Secretaría de Hacienda para que elimine el regresivo impuesto del 8% a los productos derivados del cacao. El cacao no es un alimento chatarra, compañeros. Un hecho que ha lastimado y afectado a miles de familias tabasqueñas fue el cobro excesivo de tarifas de energía eléctrica y la ilegal suspensión del suministro de electricidad, que dio lugar a la resistencia civil que llevamos años luchando desde un principio. Desde el momento en que llegué al Senado de la República, he mantenido comunicación permanente con la Secretaría de Gobernación, la Comisión Federal de Electricidad y las Comisiones de Energía del Congreso de la Unión, de la cual soy integrante en el Senado, para dar solución definitiva a este tema que tanto nos ha agraviado, buscando tarifas justas para nuestro estado de Tabasco, siempre en comunicación y coordinación con nuestro gobierno estatal. Asimismo, solicité la comparecencia del secretario de Hacienda y del director de Pemex para que informen y expliquen las estrategias a seguir frente a la caída de la producción y de los precios del petróleo, ya que por esta situación Tabasco y Campeche están siendo afectados directamente en sus participaciones federales. Por ello sostengo comunicación permanente con estos funcionarios para que nos mantengan al tanto de las acciones que se están tomando frente a los efectos negativos que estamos resistiendo. Nadie puede negar
Nadie puede negar la histórica e importante aportación de Tabasco al desarrollo del país por su actividad petrolera. Somos el primer productor nacional de gas y segundo en producción de petróleo. Somos un estado rico y productivo, pero no se nos ha retribuido justamente. Esta realidad debe cambiar. Presenté al Congreso de la Unión, entre otras, las siguientes medidas. Primero, el desarrollo económico de un estado depende, entre otros factores, de su productividad, por lo que las entidades federativas deben contar con incentivos para mejorarla. La fórmula actual de distribución de las participaciones federales privilegia el número de personas que habitan en una entidad, pero dejan de lado a las que tienen menor población, aunque sean más productivas. Esto es el caso nuestro de Tabasco, por lo que presenté una nueva fórmula de distribución de las participaciones que incentivan y premian la productividad. Siendo diputado federal en el 2007, ya había presentado esta misma propuesta, pero se aprobó la reforma que ya vemos de Calderón, con la que estamos perdiendo aproximadamente desde el 2008 alrededor de 9,000 millones de pesos al año. Y obviamente, Congreso de la Unión, señor gobernador, el pueblo de Tabasco, juntos vamos a lograr revertir esta fórmula que nos está ahorcando. Segundo, continuaré exhortando a la Cámara de Diputados para establecer un tratamiento especial de manera fiscal para los estados y municipios productores de petróleo. Buscamos con ello mejorar los ingresos presupuestarios para nuestro estado. Tercero, frente a la caída de los precios del petróleo y la reducción de las participaciones, solicité a la Cámara de Diputados no reducir el presupuesto 2017 para Tabasco y, por el contrario, incrementarlos para poder alcanzar las metas de los programas que son fundamentales para el desarrollo de Tabasco. Mi pueblo no debe vivir nunca más con incertidumbre frente a los riesgos por inundaciones, como la del 2007, que afectó al 70% de nuestro territorio, incluyendo mi casa, y provocó pérdidas económicas por más de 36,000 millones de pesos. Propuse construir una comisión especial para la evaluación del entonces Plan Hídrico Integral de Tabasco, con el objeto de impulsar y dar seguimiento a las metas y acciones, así como para el correcto manejo y aplicación de los recursos financieros destinados a este plan. Esta propuesta derivó en el acuerdo del Senado para construir dentro de la Comisión de Recursos Hidráulicos un grupo de trabajo para el seguimiento de este plan, hoy sustituido por el proyecto hídrico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua en el estado de Tabasco, el PROTAP. Asimismo, mediante proposición aprobada por la Comisión Permanente del Congreso, se solicitó a la CONAGUA informes sobre los avances físicos y financieros del PROTAP. Gracias a ello, logramos establecer una vinculación permanente para que se realicen a cabalidad las obras contra inundaciones y el buen manejo de los recursos federales destinados para ello. Es un tema del que no quito el dedo del renglón. Por eso, en meses pasados, junto con el licenciado Arturo Núñez, invitamos al director de la CONAGUA a realizar una gira por el estado de Tabasco, junto con el señor gobernador, para constatar los avances y pendientes de estos proyectos. El agua es nuestro territorio, nuestro insumo, nuestro recurso. Que el agua sea aliada de Tabasco, no su enemiga, amigos. Como ustedes saben, he estado muy atento para que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte nos mantengan al tanto de los avances físicos y financieros de proyectos carreteros de Cárdenas, Villahermosa, Macuspana, Escárcega, Jonuta, Zapatero, entre otros. Estoy atento a que el presidente de la República cumpla con su compromiso público, que se inicien y concluyan los distribuidores viales de avenidas como la Universidad, el Guayabal y Bonanza. Junto con mi amigo, el alcalde, y con el señor gobernador, vamos a lograr que el presidente cumpla su palabra en Tabasco. Ya ven, cuando trabajamos juntos, como equipo, como familia, como todo un pueblo unido, podemos lograr muchas cosas. Cuando nos andan dividiendo con chismes, intrigas y del mundo bajo, no logramos nada y nos hacemos daño entre nosotros. Por eso Tabasco y su pueblo, hoy ante la crisis, debe estar unido en torno al señor gobernador.
seguimos luchando por obtenerles el presupuesto para el mantenimiento de los puentes de Jonuta y Balancán. Miren ustedes, es que es increíble. El puente de Jonuta y Balancán, cada uno, si ahorita lo quisiéramos construir, nos cuesta 2.500 millones cada puente aproximada. Desde que lo hizo don Enrique González Pedrero, ya van 6 gobernadores y no le han dado ni un lengüetazo de mantenimiento. Es increíble que esto esté pasando en Tabasco. Ahora, con el gobierno del estado, con el licenciado Núñez, instruyó al secretario de SOTOP, Luis Armando Priego, que debe andar por aquí, no lo veo, y hizo el proyecto para darle el mantenimiento a los puentes, pero son puentes estatales, aquí no tiene que ver el gobierno federal, y cada mantenimiento del puente Balancán y el puente Jonuta valen 150 millones de pesos. Estamos tratando a ver si Hacienda se apiada y nos apoya con toda esta unidad que tenemos. Pero no es fácil, cuando se han dejado las cosas por años abandonadas, poderlas arreglar de un día para otro. Por eso tenemos que ir cambiando esa mentalidad y darle mantenimiento a nuestra obra. Entonces también seguimos luchando por obtener el presupuesto para estos puentes y la construcción que hemos apretado. Luis Armando me ha acompañado a México por instrucciones del gobernador y hemos tenido al secretario ahí para que nos cumplan los 6.9 kilómetros del libramiento de la ciudad de Villahermosa, que sea un verdadero libramiento, que tampoco nos venga a pichicatear, como decimos acá, con la obra. Si nos las van a hacer, que nos la hagan bien y pronto. Además, como ya vieron ustedes, pues el secretario, allá en el video, el secretario Gerardo Ruiz Esparza se compromete a venir a Tabasco en carretera para que vean la calamidad que tenemos de carreteras en el sureste, la diferencia en el norte. Ya le dije que no pueden haber dos países y que Toluca no es México, ¿sí? Entonces, ya le tomé la palabra y nada más es un asunto de gente, lo vamos a traer por carretera desde México a Villahermosa para que vea qué cochinada de carreteras tenemos en el sureste. Solicité a la Auditoría Superior de la Federación auditar el Fondo de Desastres Naturales, FONDE, y el Programa de Empleo Temporal, el PET, por el presunto desvío y manejo indebido de recursos para las principales áreas del centro SCT Tabasco. Se presume que desde 2014 se otorgaron indebidamente múltiples contratos de obras por más de 2.000 millones de pesos y se habrían falsificado firmas y sellos de autoridades municipales. Tengo el conocimiento que ya se realizan 3 auditorías y esperamos resultados, para la que estoy en contacto permanente con mi amigo, el auditor superior de la Federación. Apegado a mi convicción democrática y con motivo del proceso electoral 2015 en Tabasco, solicité a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronunciara a favor del respeto de la autonomía, independencia, imparcialidad del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco y hacer un llamado enérgico al respeto del voto ciudadano. Asimismo, a fin de salvaguardar el sufragio efectivo, solicité exhortar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se subsanaran las inconsistencias y omisiones del Tribunal Electoral de Tabasco en su resolución de anulación de la elección del municipio del centro. Mis casas de gestión, con o sin cargo público, amigas y amigos, han estado permanentemente abiertas por más de 17 años al servicio de mi querido pueblo de Tabasco y en especial de los que menos tienen. Todos saben dónde están ubicadas y acuden siempre que lo requieren. Solamente en mi gestión como senador, sin contar la de diputados federales y locales y todo, ni como candidato a alcalde también, el día de hoy hemos atendido nada más del Senado de los 4 años para acá a 21.880 tabasqueños en diferentes rubros con mucho amor y cariño. A veces no hay que dar cosas materiales, pero siempre van a encontrar la mano amiga, fraterna, con mucho amor y cariño. Mientras mi pueblo requiera de ellas,
seguirán abiertas y las pongo a las órdenes de todos ustedes aquí presentes. Como presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado, atendí y brindé respuesta a 288 solicitudes de gestión ante el Seguro Social, el ISSSTE, la Secretaría de Salud Federal, CONSAR y otras dependencias federales y estatales. Igual hemos aguantado varios mítines afuera del Senado de miles de gente, ¿verdad?, de los pensionados de este país. Pero ahí vamos. Rechacé categóricamente la reforma energética 2013-2014 porque privatiza la renta petrolera, desmantela Pemex y CFE, no disminuye los precios de tarifas de electricidad, gas y gasolinas, mina la propiedad social pública y privada a través de la expropiación y permite prácticas extractivas que afectan el medio ambiente y la salud de la población. No reconoce el derecho de toda persona al suministro de electricidad, impuso un régimen de sanciones y multas a favor del cobro arbitrario y excesivo de las tarifas de luz. Como todos sabemos, aunque la correlación de fuerza fue adversa, logré establecer legalmente un impuesto local para la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos para las empresas privadas nacionales y extranjeras. La recaudación de este impuesto se integra a un fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos. Cabe decir que este impuesto aplicará, tratándose de regiones terrestres, hasta por el 100% de los recursos recaudados en favor de la entidad. De este porcentaje, cuando menos el 20% se destinará al municipio en el que se realicen estas actividades. Como grupo parlamentario presentamos una sólida propuesta alternativa de reforma energética para hacer de este sector un verdadero motor para el crecimiento económico y sustentable de nuestro país. Los resultados todos los conocemos. Tabasco ocupó el primer lugar en derrames de petróleo crudo, con 442 eventos, con un volumen equivalente al 40% del total nacional. Como primera medida, exhorté a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que atiendan y reparen de manera urgente, a través de un programa integral, las afectaciones patrimoniales y daños sociales causados por la industria petrolera a la población y comunidades de nuestro estado. Es nuestra responsabilidad no dejar en el olvido las 43,000 reclamos pendientes por daños a vivienda, cultivo y pesca. Como segunda medida, presenté reforma legal para establecer como política de Estado la prevención, atención y reparación de los pasivos sociales derivados de los daños causados por la industria de los hidrocarburos. Esta política deberá incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo y contar con programas integrales para atender, resarcir y prevenir dichos pasivos mediante indemnizaciones a las comunidades y grupos sociales afectados. Apoyé el decreto legislativo para el que se crean las zonas económicas especiales, porque puede ser una palanca para el desarrollo económico y la creación de empleos y oportunidades productivas para las regiones del país con mayor rezago en su desarrollo económico y social. Reconozco el esfuerzo del gobierno del Estado y de mis compañeros senadores para establecer una zona económica especial en beneficio de Tabasco y Campeche, con el objeto de potenciar nuestra modernización industrial y diversificación económica a través de actividades de innovación y desarrollo, creación de capital humano, incentivos fiscales como tasa cero en IVA para empresas mexicanas y proveer a la zona de un impulso de incubadoras de empresas de mediana y alta tecnología, en especial de innovación tecnológica, desarrollo de software. Agradezco a los diputados federales y senadores de mi partido el haberme dado la oportunidad de posicionar a nuestro grupo parlamentario en el cuarto informe de gobierno del titular del Ejecutivo Federal, donde presenté un diagnóstico preciso de la situación que guarda nuestro querido México. Al pueblo de México, a mi querido pueblo de Tabasco, servir a Tabasco, amigas y amigos, compañeros, ha sido durante toda mi vida profesional mi actividad elegida, directa y constante. En esa razón de servir a Tabasco y a su gente, como persona he encontrado y desarrollado una pasión que me ha llevado por todo el territorio tabasqueño para conocer y sentir la particular originalidad del ser tabasqueño. La resistencia y originalidad por haber nacido y sobrevivido en una geografía muy generosa y a la vez exuberante,
y muy difícil de domesticar, nos ha llevado a desarrollar características propias. Tabasco es la región más tropical de México y como tal muchos de sus problemas se derivan de esa soledad geográfica que lo mantuvo fuera del desarrollo nacional. Allí radicó su debilidad, en esa generosidad de su tierra y de sus aguas, hasta hoy su fortaleza. Sin embargo, como pueblo, los tabasqueños hemos tenido la inteligencia y la habilidad para resistir todos los embates. Y en los tiempos difíciles que se avecinan, renovaremos como la antigua tenacidad de nuestros padres y abuelos, las virtudes de la resistencia y la capacidad de adaptarnos y crear unas nuevas habilidades. Pues me pregunto ante ustedes, ¿cuándo en nuestro querido Tabasco la vida ha sido fácil y no hemos tenido la necesidad de luchar? Hoy Tabasco forma parte integral de la nación y enfrentamos el reto social y político de generar desarrollo para esta generación actual y para las generaciones que vienen. Este desarrollo no debe ni puede, y son muy claros en esto, estar basado en su mayor parte en la extracción petrolera. Repito, nuestra inteligencia como pueblo de larga historia de sobrevivencia nos sacará adelante. No tenemos como sociedad y civilización ninguna otra opción que la de mantener nuestro presente y que la de crear desarrollo al futuro inmediato. Así construyeron Tabasco nuestros mayores. Mi pasión por Tabasco se alimenta y se nutre y se esfuerza por dar los mejores frutos para su gente. Está alimentada por dos vocaciones, la política y la medicina. Ellas son los dos ramales que, como los cauces de los poderosos ríos, confluyen en uno solo para formar mi voluntad de servicio a Tabasco y a su gente. He tenido ya la oportunidad de servir a Tabasco como legislador local, como diputado federal, y tuve el inmenso privilegio de ser nominado candidato al Senado de la República representando a mi partido y recorrer uno por uno los 17 municipios y sus principales poblaciones. De este modo mantuve un diálogo atento, instructivo, sincero, y pude escuchar a la gente de todos los sectores sociales que conforman el gran pueblo tabasqueño que me hicieron el honor de recibirme. Mi propuesta fue bien atendida y tuvo el honor de ser confirmada en las urnas. Y hoy soy uno de sus representantes de mayoría en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, con una alta votación que me llena de orgullo y que me obliga también a dar lo mejor de mis capacidades para mi estado y a velar activamente por sus intereses. Ese interés por Tabasco, que es mi pasión por mi estado natal, es gestión permanente para lograr leyes y obras que lo beneficien, pues en las obras es donde se demuestra el verdadero amor por nuestra tierra. Queridos amigos y amigas, al comenzar dije que mi vocación de servicio es una actitud elegida, directa y constante. Lo ha sido desde siempre, con cargo público y sin él. Mi consultorio de médico que todo el pueblo de Tabasco conoce ha estado abierto siempre para todos. Como senador de la República, es decir, como un representante popular, invoco a la razón que me dice que servir es un auténtico privilegio que enriquece al hombre que lo practica, y renuevo mi pasión por Tabasco y su gente, por su historia, por su identidad, que es también la nuestra. Quedo a las órdenes de Tabasco y los tabasqueños y renuevo mi intención de seguir sirviéndolos y de dar lo mejor de mí como hombre de servicio desde cualquiera que sea la trinchera que la vida y el pueblo de Tabasco decidan para mí. Gracias por brindarme el privilegio de acompañarme. De igual manera, mi reconocimiento y agradecimiento a todos los servidores públicos federales, estatales, municipales que han atendido nuestras peticiones y llamados para resolver las necesidades de los ciudadanos de Tabasco, a quienes represento. A todos los medios de comunicación locales y nacionales que con su importante labor transmiten y dan cobertura
de nuestras actividades en el Senado de la República. Un abrazo fraterno y especial gratitud a mis compañeros senadores que hoy se encuentran aquí por ser parte de este esfuerzo y de los logros alcanzados, los que he informado en esta ocasión. A todos los aquí presentes, mi familia, amigos, compañeros de partido, compañeros de lucha, a mi equipo de trabajo, a todo mi equipo de trabajo, la verdad, mis respetos, les mando un abrazo con mucho cariño y muy agradecido. Y, por supuesto, que les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y recuerden siempre, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muchas gracias y muchas felicidades a todos. Muy agradecido que me acompañen de todo corazón. Gracias. Así es, señoras y señores, hemos conocido pues este informe de actividades legislativas del doctor Fernando Enrique Mayans Canaval, senador de la República por Tabasco. Logros importantes. Se instituyó en México la Semana Nacional de la Seguridad Social. Ahora todos conocerán sus derechos sobre salud, pensiones y retiro. Hoy miles de mujeres embarazadas con urgencia obstétrica en todo el país tienen derecho a ser atendidas. Muchas felicidades por este informe legislativo de actividades. Pedimos a todos permanecer en sus lugares, por favor. Continuaremos con este importante evento. Ahora invito a todas y a todos ustedes a escuchar con atención el mensaje del licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del estado de Tabasco. Estimadas amigas y amigos, para mi esposa Marta Lilia y para mí es muy grata la oportunidad de estar con todos ustedes, acompañando y correspondiendo a la amable invitación de nuestro estimado amigo, el senador Fernando Enrique Mayans Canaval, por Tabasco, en la rendición de su informe legislativo. Enhorabuena, Fernando, muchas felicidades por todo el trabajo que haces por México y por Tabasco. Saludo a su distinguida esposa, la licenciada Consuelo Ivonne Cabal Cruz de Mayans, al licenciado Gerardo Gaudiano Rovirosa, presidente municipal de Centro, a nuestros amigos senadores, el licenciado Armando Ríos Peter, por el estado de Guerrero. Nos da mucho gusto, Armando, que estés en Tabasco. Bienvenido. Y desde luego a Miguel Barbosa, que ya tuvo que retirarse, coordinador del grupo parlamentario. Saludo también al senador por Tabasco, capitán Carlos Manuel Merino Campos. Al diputado federal y presidente del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco, Candelario Pérez Alvarado. Al profesor Miguel Alonso Raya, bienvenido a Tabasco, Miguel. A la diputada federal, doctora Araceli Madrigal Sánchez. Saludo y le reitero la bienvenida a Tabasco al maestro Patricio Caso Prado, director de vinculación de delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, representante de su director general, el maestro Miquel Arriola Peñalosa. A la doctora Yolanda Isabel Bolón Herrada, diputada local. Al licenciado Juan Pablo de la Fuente Utrilla, diputado local. A la delegada del IMSS, licenciada Carla Pilgran Santos, y en ella saludo a todos los delegados federales aquí presentes. Al contador público José de la Cruz Rueda Hernández, secretario general del PRD en Tabasco.
al licenciado Roger Jiménez Martínez, dirigente del PRD en Centro, al doctor Juan Eduardo González Lomelí, presidente del Colegio Mexicano de Médicos Cirujanos, Asociación Civil, al maestro Ángel Solís Carballo, presidente del Instituto de Administración Pública de Tabasco, a nuestra querida María Luisa Bastar de Abreu, presidenta fundadora de la Asociación Tabasqueña de Hemofilia, al maestro Lenin Martínez Pérez, director de la División Académica de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y representante de su rector, a nuestros amigos, el licenciado David Gustavo Gutiérrez Ruiz, empresario, Raúl Ojeda Subieta, abuelo, y el médico veterinario zootecnista Arcadio León Estrada. De la misma manera, el cronista de la ciudad, Genei Torruco Sarabia, y desde luego a todos los servidores públicos, estatales, municipales y a todos y cada uno de ustedes. Rendir cuentas de lo que se hace es signo distintivo del Estado democrático. Los legisladores, por obligación normativa, por disposición estatutaria partidaria y por convicción, lo hacen periódicamente, como lo hacemos los titulares de los poderes ejecutivos, los presidentes municipales, y hoy asistimos complacidos a este resumen del trabajo que Fernando Mayans viene haciendo en el Senado de la República, en representación de Tabasco y en bien de toda la propia República. Hemos visto estos años a un senador de Tabasco comprometido no solo con su estado representado en el Senado, sino con todo el país, combativo, propositivo, perseverante y muy atento a las necesidades de su estado. Como gobernador doy testimonio que permanentemente Fernando Mayans me llama para ponerse a las órdenes sobre diversos tópicos que debemos trabajar conjuntamente para el vigor de la presentación de sus iniciativas, para la combatividad en las comparecencias de los servidores públicos y la exigencia de que los recursos para Tabasco se incrementen y se apliquen correctamente. Muchas gracias por tu apoyo de estos años, Fernando. Quisiera aprovechar la oportunidad que me da Fernando con su invitación para acompañarlo en su informe, de hacer referencia a que cuando se inicia este sexenio, el federal, el estatal, a nivel nacional estaba presente un debate que decía que el Congreso de la Unión era un freno al cambio. El propio primer presidente de la alternancia había acuñado en las elecciones de 2003 la frase, el eslogan de quítale el freno al cambio, queriendo decir con ello que había que cambiar la mayoría en la composición de la Cámara de Diputados para que el país pudiera avanzar. A partir de ahí, interesadamente se generalizó la idea de que debido al gobierno dividido, a que el presidente de la República no tuviese mayoría en el Congreso, México se estaba rezagando y tenía los problemas que tenía y que en buena medida sigue teniendo, algunos agravados. Y entonces, de la consigna para replantear la correlación de fuerzas, la mayoría que es legítima en la competencia política electoral, se pasó a la embestida, al diseño institucional
pretendiendo decir que el gran número de diputados o de senadores de representación proporcional era la causa de que no se pudieran construir mayorías. Y empezaron a hacerse propuestas en el sentido de que había que reducir el número de legisladores de representación proporcional, en algunos casos extremos, que había que desaparecer la representación proporcional como forma de elección y de integración de las cámaras del Congreso de la Unión, y aún la propuesta de que a través de una cláusula de gobernabilidad establecida en la Constitución General de la República se le diera un premio a la mayoría relativa para convertirla en mayoría absoluta de la mitad más uno de los legisladores y de esa manera superar el supuesto freno al cambio que representaba el Congreso. Siempre dije que el problema no era de diseño constitucional, sino en todo caso de desempeño de las fuerzas políticas. Hoy se ha acreditado que ni en 1988, cuando por vez primera nadie tuvo mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, mayoría calificada, perdón, cuando en 1997 nadie tuvo mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, cuando en el 2000 nadie tuvo ni ha vuelto a tener mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras, el país se paralizó legislativamente. Y tampoco ahora, en lo que va de este sexenio que acaba de cumplir el pasado 1 de diciembre, 48 meses al ejercicio del actual titular del Poder Ejecutivo Federal, se han expedido y entrado en vigor 24 decretos de reformas constitucionales en 48 meses. Es decir, hemos tenido en lo que va del gobierno del presidente Peña Nieto una reforma constitucional cada 2 meses. ¿Cuál parálisis? No hay tal. El país avanza y no se ha reformado el diseño constitucional de las cámaras. Los legisladores han estado a la altura de sus responsabilidades. Felicito al Senado de la República y al grupo parlamentario del PRD por su participación en esas reformas. Independientemente del juicio de valor que se tenga sobre ellas, México no ha estado paralizado por la pluralidad política. Quisiera también aprovechar para reiterar una información que ya se difundió, pero que no trascendió lo suficiente y que es una información muy importante para Tabasco. En la semana que concluye, el presidente de la República hizo una visita a Chiapas y, entre otros anuncios relevantes, informó que no se construirá presa alguna con las características que conocemos en el río Usumacinta. Como todos sabemos, es una propuesta que ha estado presente hace muchos años y que las negociaciones con Guatemala habían venido difiriendo. Sin embargo, Guatemala había expresado su disposición de entrarlo a discutir y se había planteado hacer una cortina en Boca del Cerro. Y claro, había muchos grupos que se preocupaban por esa posibilidad. Entre otros, los ecologistas, por las consecuencias que una obra de tales características tendría sobre la reserva de la biosfera que tenemos en los pantanos de Centla. Por ello, esta decisión es importante. Hoy hay tecnologías que permiten producir hidroelectricidad sin la necesidad de las cortinas y de los vasos de almacenamiento de agua que han caracterizado a las grandes centrales hidroeléctricas como las 4 que tenemos en el sistema Mezcalapa-Grijalva. Esto supone que el río
Usumacinta seguirá siendo el río más caudaloso de México sin tener ninguna obra de control que distorsione el ecosistema. Si antes se pudo hacer por no tener conciencia ecológica, hoy sería irresponsable hacerlo teniéndola. Quiero finalizar reiterándole la felicitación a Fernando, al grupo parlamentario del que forma parte, y señalarles que tenemos a un representante popular en el Senado de la República. Tenemos a 3, pero particularmente quien rinde informe hoy, que de manera combativa, que de manera sistemática está atento a los temas a los que los ha vinculado, en primer lugar, su reconocida condición de gastrocirujano que lo ha desempeñado en Tabasco, y también su vinculación a problemas más amplios de Tabasco, que no solo sean los del sector salud, y sobre todo el compromiso con los debates de México. El Senado de la República está llamado a desempeñar un papel muy relevante en lo que habrá de iniciarse en la nueva etapa de las relaciones entre México y los Estados Unidos de América a partir del 20 de enero, cuando se concrete el relevo en la presidencia de aquel país. Como todos sabemos, a lo largo de un largo proceso muy prolongado, la globalización se ha constituido en una de las tendencias de mayor persistencia en nuestro tiempo. Hace poco alguien recordaba que el comandante Fidel Castro decía que oponerse a la globalización era ya como oponerse a la ley de gravedad. Y sin embargo, la forma en que se ha dado esta globalización, con muchas asimetrías, con muchas desigualdades, reclama ser revisada, sin lugar a dudas. Ya le genera problemas a los propios países que la promovieron, la impulsaron y la han liderado. Cual Frankenstein, ya no pueden controlarlo, particularmente en lo que tiene que ver con la desregulación monetaria que se dio a partir de que se desvinculó la economía monetaria de la economía real en 1971 por una decisión unilateral del gobierno estadounidense de lo que se había pactado en 1944 por 44 naciones en Bretton Woods, en New Hampshire, en los propios Estados Unidos de América, al crear el sistema monetario de posguerra, donde se había establecido un principio fundamental de la libre convertibilidad del dólar en oro, según el cual todo aquel que planteara la presentación de $35 ante el Tesoro americano, este estaba obligado a entregarle una onza troy de oro. Posteriormente se tuvo que devaluar el dólar y llegó a ser la relación de $42 la onza troy. Y como se asumió que el dólar era tan bueno como el oro, Estados Unidos pudo emitir más moneda de las reservas de oro que tenía a razón del precio pactado en Bretton Woods. Y en aquel momento, por ser la economía que salía liberada de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, solo Pearl Harbor había sido bombardeado por los japoneses y había justificado la declaración de guerra de Estados Unidos contra el eje de Alemania, Italia y Japón. Solo en esa porción del dominio americano, mientras que
Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, Japón salían destruidos de la guerra, Estados Unidos salía intacto. Y para reconstruirse todo el mundo necesitaba de los americanos, todo el mundo necesitaba dólares, y los americanos establecieron el mecanismo para hacerlo llegar a través de préstamos del Eximbank, a través de donaciones del Plan Marshall, a través de inversión extranjera directa, a través del gasto de Estados Unidos en las bases militares del sistema de la OTAN y la SEATO en Europa y Asia, a través de muchos mecanismos. Se le dio liquidez a la economía mundial, le compraron a Estados Unidos nos compró al resto del mundo y se vivieron los buenos años hasta los 70. En los 70, recuperado Japón y Europa, Estados Unidos empezó a tener problemas porque se volvieron sus rivales comerciales. Y justamente 71 fue un año clave porque por vez primera desde 1895 Estados Unidos tuvo déficit comercial ante la industria automotriz japonesa, que con los coches compactos vino a sustituir a aquellos coches gigantes de los años 60 de la industria automotriz americana, que algún agudo tabasqueño decía que no debían pagar tenencia sino predial por el tamaño que tenían, aquellos coches de 8 cilindros que fueron sustituidos por los compactos de 4 cilindros, a lo que vino a agudizar la decisión de la OPEP en 1973 de aumentar el precio del petróleo y por lo tanto de los energéticos. A partir de entonces la economía americana ha estado en jaque en diversos momentos derivado de la nueva correlación comercial del mundo y ha planteado diversas soluciones. Sin embargo, prevaleció siempre el criterio de promover el libre comercio, de ir en contra de toda forma de proteccionismo, que a muchos países en desarrollo nos obligó a abrirnos comercialmente hablando, cuando todavía no teníamos las condiciones de competitividad que ya las potencias más avanzadas habían logrado. Ahora, el líder de la globalización, déjenme decirlo coloquialmente, da un frenón con el voto emitido ahora en noviembre y dice, no, ya no seguimos con la globalización y vamos para atrás. Ni el país más poderoso, ni el hombre más poderoso de ese país podrá frenar la globalización. Tiene fuerzas, tendencias, intereses detrás que lo hacen imparable. Pero seguramente los más cercanos geográficamente, los que tenemos una interdependencia comercial mayor, aunque sea, como dicen los especialistas, asimétrica, porque dependemos más nosotros de ellos que de ellos de nosotros, podremos tener mayores problemas, tanto por la amenaza de la deportación masiva, tanto por la amenaza de la cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como aún la amenaza de los alertas para las visitas de turistas americanos a estados de la Federación Mexicana. En esta lucha que debemos emprender en una nueva etapa, no vamos a estar solos. Es una lucha que Estados Unidos quiere emprender contra el mundo entero completo. El pleito no es solo con los mexicanos, el pleito es con la humanidad completa, con la economía global. Sin embargo, por la proximidad, la dependencia y las características de nuestra vecindad geográfica, a nosotros nos impactará primero y más que a otras regiones del mundo. Y tenemos que, sí, aprovechar la oportunidad para revisar la forma en que ha evolucionado la globalización, que con mercados desregulados financieros genera buena parte de la desigualdad de todo lo que está ocurriendo en el mundo
de las migraciones masivas, de la delincuencia de carácter terrorista en los países desarrollados, de carácter delictivo en ambos casos, pero en los países emergentes como el nuestro. Pero hay una razón, esto no es la fatalidad ni es la divina providencia, es la forma como está organizado el modelo económico global y las relaciones internacionales. Y tenemos que tener la lucidez que en otros muchos tiempos tuvo la política exterior mexicana para ser de vanguardia. Y en esto el Senado de la República tiene una particular relevancia porque es la Cámara de la Política Exterior de México. Estoy seguro que en esta nueva lucha nuestros senadores habrán de ser dignos representantes de México, dignos representantes de Tabasco. Felicidades, Fernando. Así es, señoras y señores, hemos escuchado pues el mensaje del licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del estado de Tabasco. Y de esta manera, señoras y señores, concluye este informe de actividades legislativas del doctor Fernando Enrique Mayans Canaval, senador de la República por Tabasco. Muchas gracias a todas y a todos ustedes quienes nos han acompañado. Muchas felicidades. Gracias, por supuesto, de igual manera, a todos y cada uno de los funcionarios que han estado acompañando al senador de la República. Gracias, por supuesto, al gobernador de todos los tabasqueños, al licenciado Arturo Núñez Jiménez. Gracias de igual manera a su distinguida esposa, la maestra Marta Lilia López Aguilera de Núñez. De igual manera, agradecemos, por supuesto, la presencia de cada uno de los funcionarios, autoridades y personalidades que aquí se han dado cita. Importantes logros, importantes acciones del Senado de la República, específicamente importantes acciones del senador de la República, doctor Fernando Enrique Mayans Canaval. Entre otros logros importantes del senador de la República, Fernando Mayans Canaval, se encuentran de igual manera garantizar la protección de los niños con padres divorciados. Esto ayuda a más de 27 millones de hogares mexicanos por una niñez feliz y sin violencia.